El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados presenta la reflexión de hoy. Vamos a hablar el día de hoy el ministerio a los discapacitados, una perspectiva bíblica. ¿Sí? Y para eso vamos a tener que iniciar leyendo un pasaje de la palabra de nuestro Dios, y lo podemos encontrar en la carta de 2 Corintios 12:9, y la cual dice así, Flor de Lis: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A veces considerar que las personas con discapacidades son defectuosas o posiblemente un error divino es una mala actitud. Escuche, es una mala actitud considerar que una persona con discapacidad es un error divino, porque hay que entender que todo lo que el Señor hace por nosotros es bueno, y la iglesia debe entender esto para tener la compasión de Cristo en nuestra vida. Así es, ¿no? Las personas con discapacidades son oportunidades para mostrar el poder de nuestro Dios, ¿sí? De sanar y usar al débil para mostrar su fuerza, Flor de Lis. Y también Fernando dice, es también para ministrar a las personas que tienen discapacidades. A veces puede ser difícil, y a veces los voluntarios se desaniman cuando hay pocas respuestas positivas con respecto a estas personas. Pueden a veces persistir y dicen, no, necesita terapia, hay dolor, hay deterioro, ¿qué hacemos? Pero hay que entender que el Señor quiere llegar a ellos como llegó en algún momento a cada una de nuestras vidas. Así como tú dices, los gobiernos, los políticos tienen que tener ese acceso hacia los discapacitados, ¿no? A las instalaciones públicas, entrar a una municipalidad, entrar a un instituto público. Tiene que haber esas rampas, tienen que haber esas condiciones para que ellos puedan también ingresar. Y también en la iglesia, ¿sí? Tener también accesos necesarios para que ellos puedan tener, incluso con el sistema Braille, poder enseñarles la palabra del Señor, sí, y de una manera muy especial. Claro, la iglesia está preparada quizás a reservar los bancos más accesibles o los asientos del pasillo para las personas con limitaciones físicas, y bueno, podríamos decir, queremos que alaben con nosotros, vamos a darles estas condiciones. Ser los sugieres entrenados para mostrar bondad a los que están sufriendo físicamente o mentalmente es el trabajo que debemos todos nosotros tomar quizás como prioridad, para que la iglesia vea por ellos, como lo dice la palabra, no, bástate mi gracia, pero a veces nos toca hacer a nosotros un lugarcito para ellos en nuestras iglesias, en nuestras casas y donde sea que podamos darle la bienvenida. Algunas personas especulan que Dios no valora a las personas por sus defectos físicos, ¿no? O mentales, o como decíamos hace rato, ¿no? Les llaman minusválidos, ¿sí? Y que especialmente no quiere tales personas, ¿no? Que sean parte del liderazgo espiritual. Esto es una idea errónea que a veces tiene el ser humano. Piensan que como Él ama, Dios ama así, ¿no? Pero no es así. El amor de Dios es un amor compasivo con las demás personas. El Señor te ama porque Él te ha traído a este mundo para ser de bendición. Y si eres de bendición, algún momento el Señor te va a usar. No sabemos el momento, pero lo que sé es que Dios va a usar a sus hijos y va a usar a los discapacitados para traer a más a su gloria. Claro, porque Jesús mismo recibía en el reino de Dios a personas de todo tipo, ¿no? De Claro. toda clase de discapacidades, aunque hubieran sido excluidos por su sociedad, el Señor siempre les daba la bienvenida, ¿no? Como dice en Mateo 4:23. Hay una historia ahí justo. Y recorrió Jesús toda Galilea, imagínense, enseñándolos en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y a toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Y también que dice en Mateo 15:30. Y se le acercó, dice la palabra, mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Estos pasajes nos hablan plenamente que Dios tenía contacto con personas que no podían movilizarse fácilmente, mancos, ¿sí? Enfermos, mudos y cojos, con personas con habilidades diferentes a los demás. Como decíamos, son personas que el Señor les amaba y Él les hizo milagros, les sanó. ¿Por qué les sanó Jesús? Para que vean que la gloria de Dios puede fluir de una manera muy extraordinaria, ¿sí? Jesús no los sanó porque quería que vean su poder, no, sino para ver que el propósito de Dios se cumple en cada uno de sus vidas, ¿sí? Y los hizo conocer a cada uno de ellos que recibieron a Jesús el milagro, sintieron pues como un regalo que venía del cielo. Claro, por eso la iglesia está llamado a ser compasiva. Es un mandato bíblico de servir por amor a los otros y los unos por los otros, como nos dice en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Una clase muy importante, una idea importante que debemos rescatar en esta enseñanza. El Señor vino a este mundo para enseñarnos una clave importante, el servicio a los demás, ¿sí? Si no tenemos un servicio a los demás, no nos deberíamos llamar cristianos, porque Jesús hizo algo importante. Él dio su tiempo, Él dio 3 años de su ministerio para aquellas personas que conozcan de Dios y no para poder ofender a otra persona. Claro. Sino más bien les traía su radial flor de lis. Sí, y como tú dices, hemos sido llamados a servir y más a las personas que tienen alguna discapacidad. Y hay una palabra para ellos. Sí, si ustedes, hermanos, son aquellas personas que sufren de discapacidad o conoce a alguien que sufre, probablemente se hayan preguntado, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Y muchos estudiosos han examinado la Biblia para encontrar la respuesta a esa pregunta. Y la Biblia no da una respuesta final, pero hay ejemplos en la Biblia de personas que sufrieron por causa del pecado que hizo en su vida, pero también hay personas justas que sufren muchas dificultades. Otros pasaron por momentos dolorosos, sufrimientos por mucho tiempo, pero el amor de Dios a cada persona sobrepasa la comprensión de cada una de estas enfermedades o dolores. Los discapacitados frecuentemente experimentan el poder sanador de Dios, que pocas personas lo pueden experimentar, ¿sí? Sin ser sanados de su discapacidad física, ¿sí? A veces esa experiencia no lo tenemos nosotros, ¿no? A veces ellos lo sienten más a Dios, porque su corazón es tan alegado a ellos, ¿no? Entonces tienen un corazón muy compasivo. Por ejemplo, un muchacho joven con parálisis cerebral fue atropellado por un autobús y estuvo a punto de morir. Dios sanó sus heridas, pero no su discapacidad. Puede que el Espíritu Santo sane los problemas espirituales y emocionales en vez de los físicos. Mira qué importante para los que están pasando por una discapacidad que quizás ya va mucho tiempo o han nacido así, y usted dice, yo quisiera que lo sane físicamente, pero quizás el Señor quiere sanarlo por sus problemas espirituales y darle un sentido diferente. Hablábamos que hay personas que desarrollan otras habilidades solo por el hecho quizás que no cuentan con la habilidad por dicha discapacidad. Entonces no se preocupe, no digan, no, yo estoy que oro y oro, pero como nos cuentas, Fernando, hay personas que son sanadas espiritualmente y quizás siguen pasando por esta discapacidad y no hay que maltratarlos, ¿verdad? Algo que quiero decirles es esto.
Dios nos da muchas salidas, pero a veces el Señor solo quiere sanar nuestro corazón, lo espiritual, porque es lo que Él nos va a llevar al cielo. Muchas veces queremos que nos sane lo físico, porque es lo que a veces anhelamos, físico, algo que se acaba pronto, después de la muerte. No hay nada, será polvo, pero lo adentro se queda para siempre, porque nos iremos a reinar con Él. Gloria a Dios. Y por eso es que esas palabras va para las personas que tienen alguna discapacidad. Pero ¿qué hay con las que no tienen y a veces maltratan a los discapacitados? Ojo, la Biblia prohíbe el maltrato a los discapacitados. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio 27, 18 al 19. Maldito el que hiere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Así es que cuidado, ¿no? Y a veces dicen, no, esta persona es ciega, voy a darle una moneda falsa. O esta persona no me ve y voy a hacer esto. Dice, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Tenga cuidado, acá viene otro texto. Así es, Deuteronomio 27, 19. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Mira qué palabra, Fernando. A veces decimos, no, es de otro país, o tiene dificultades, o es discapacitado. No, cuidado. Otro versículo de la palabra del Señor tenemos en el libro de Lucas. Lucas 14, 12 al 14 dice, y dijo también el que había convivado, cuando hayas comidas o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué bonita palabra el día de hoy, Flor de Lis. Mira, entonces a veces estamos preocupados, ¿no? Pero él no tiene esta habilidad, es un discapacitado. Dice que ellos no te podrán pagar, pero tendrás una recompensa en la resurrección de los justos. Fernando, ¿qué quiere Dios que hagamos si alguien tiene una discapacidad? Dios quiere que hagas lo que dice en su palabra. 2 Corintios 12, 9. Y yo me he dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre el poder de Cristo. Sobre mí el poder de Cristo. A veces no es fácil, es difícil. Dios sabe por qué hace las cosas. Siempre digo esa frase. Debes centrarte más en el poder de Dios que en tus discapacidades. Más en lo que Dios tenga que hacer por ti que en lo que tú has tenido durante mucho tiempo. Dios sabe el momento que te puede levantar, que puede hacer un milagro en tu vida. Pero ¿sabes? Solo estás en las manos de Dios. Todos aquí contamos con alguna experiencia del Señor. Todos tenemos algún pasado, pero el Señor nos levantará de gloria en gloria. Entonces hay que entender la palabra de nuestro Dios. Esta es lo que quiere que Dios haga con su discapacidad. En lugar de ver su discapacidad, concéntrese en lo que Dios quiere hacer. Y quizá, Fernando, algunos hermanos nos escuchen y digan, pero ¿hay casos en la Biblia de la discapacidad? Cuando nos preguntan en qué parte de la Biblia habla de los discapacitados, pues vamos a ver algunas historias cortas de la palabra que sí hablan de ellos y cómo actuó el poder de Dios en sus vidas, Fernando, cómo el Señor los habló a pesar de su discapacidad. Así es, hubo un ciego de nacimiento y vamos a darles la cita nada más y ustedes lo pueden revisar, hermanos. Juan 9, del versículo del 2 al 4. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. ¿Ves? Y yo me identifico con Moisés, porque Moisés dice que era torpe de lengua, y los que a mí me conocen saben que la escuela y la universidad me costaba mucho el hablar, el expresarme, ¿sí? No podía entablar una conversación, y era muy difícil que yo pues hable al frente, ¿no? Primero me hacía muy rojito y no hablaba, y el Señor tuvo que hacer algo en mí, y es una experiencia, es un testimonio que siempre lo cuento. Por eso yo me identifico con Moisés, y después el Señor lo hizo el hombre más manso de la tierra, el hombre que lideró un pueblo más grande. Y imagínense. Y si alguien quiere encontrar la cita, está en el libro de Éxodo 4, 10, 12, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas. Pero dice, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés le dijo a Dios: soy tardo para hablar, no puedo hablar. Pero esto se detuvo solo en el poder en su vida, ¿no? En lo que él podía hacer. Pero Dios obró de una manera asombrosa, de una manera extraordinaria, y podemos decir que Dios hace milagros, y milagros al nivel del que lo puede hacer. Vamos a hablar de alguien que estaba tullido, ¿no? Mefiboset, segunda de Samuel 4:4. Sí, es cierto. Mefiboset, una historia que la primera vez que yo lo leí me impactó mucho. Y dice: Jonatán dijo a Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y de su nodriza. Y tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre es Mefiboset. Entonces, y a Mefiboset, Fernando, para terminar con los ejemplos de la Biblia, se lo invitó a comer a la mesa con el rey. Entonces, su discapacidad no limita la felicidad que Dios quiere darnos en esta tierra y mucho más en el más allá, ¿verdad? Es lo que Dios hace a veces con nosotros. A veces pasamos procesos difíciles, muy difíciles. A veces no entendemos, ¿no? ¿Por qué, Señor, me pasó esto? Pero no somos nosotros. No eres tú que estás en esta tierra. Porque la gloria de Dios estará sobre tu vida. Y estoy hablando por aquellas personas que a veces se sienten menos que los demás. No te sientas menos que los demás, porque tú vales más que los demás. Porque tu condición de ti te hará reflejar el amor de Cristo. Entonces, el amor de Cristo no solo es como lo conocemos nosotros, sino como tú lo vas a conocer pronto. Así que en esta tarde yo te animo a que te levantes y que tomes ánimo y que recuerdes: Cristo es tu ruta, Cristo es el único Salvador de nuestra vida. Y para concluir, los discapacitados son esenciales para la integridad de la comunidad cristiana. Es una cultura que adora la perfección física, devalúa a veces la vida humana y se jacta de muchas cosas, pero cuando hay discapacitados, la iglesia debe proteger a los indefensos, a los vulnerables, a los privados de sus derechos, incluidos las personas que no tienen alguna habilidad, llamados los discapacitados. La iglesia tiene que abrir sus brazos de invitación y compañerismos. Las discapacidades mentales pueden responder a la presencia del poderoso Espíritu
Santo. Tal y como decía 2 de Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es, queremos agradecer al Concilio General de las Asambleas de Dios por este material que hemos usado. Cada semana usamos un material de algunas iglesias, algunos sitios web, y queremos agradecerlos. Y con esto hemos finalizado. Y yo sé que será de bendición. Este tema es un tema muy profundo, pero queríamos tocarlo y como hacerle mención también que eres tú parte de esta familia, ¿sí? Tú no estás aparte, tú formas parte del equipo. Tu discapacidad no limita tu felicidad. Hacemos palabras de oración, Fernando. Muy bien. Gracias Señor. Padre amado, en esta tarde delante de ti, Señor, confiando fielmente en ti, Señor. Tu amor sobrepasa todo temor, Señor, Padre. Aleluya, yo te pido, Señor, estamos orando, Señor, Padre, sobre aquellas personas que tienen discapacidades diferentes, Padre. Padre Santo, que entiendan, Señor, que son parte de tu creación, parte de tus hijos, Señor, Padre. Queremos agradecerte y a la vez, Señor, bendecir a muchas vidas, Padre. Gracias por este tema, Señor, que has tocado nuestro corazón. Gracias porque tú, Señor, nos ayudas. Gracias porque está al otro lado, está escuchando la radio, está disfrutando, sí, está haciéndose informado con estos temas, Señor, Padre. Sigas bendiciendo, Señor, el programa Involucrados, que en realidad, Señor, Padre, trata de unir lazos que a veces están destruidos, que están mal fundamentados, tal vez en la familia o tal vez en la calle, Señor Padre. Bendice a aquellas personas que necesitan de ti, Señor Padre. Alcánzale una palabra en su aflicción, una palabra que les anime, Señor Padre. Como dice tu palabra, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque reposaré sobre mí el poder de Cristo. Oh, aleluya, Padre. Nos bastamos de tu gracia y nos acogemos delante de ti, Padre, y decimos, Señor Padre, en tus manos estamos, Señor, en tus manos poderosa estamos, Padre. Oh Santo poderoso, Señor Jesús, tú cubrirás nuestras debilidades, Señor. A veces, Señor, nos sentimos solos. Hay veces, Señor, que no hay nada más donde mirar, solo mirar tu presencia, Padre. Y a la vez queremos orar por aquellos que están sufriendo, Señor, alguna dificultad, también alguna enfermedad, Señor, Padre. Oramos, Señor, Padre. Oramos por Luis, Señor. También, Padre, por Joel, Señor Jesús. Están también, Señor, están también teniendo dificultades en estos días. Los hermanos de Flor de Lis, Padre Santo, su familia, ayúdalos también, Padre Santo, a que sean de bendición, Padre, a que se recuperen, Señor Jesús, para tu gloria, Señor, Padre. Derrama ese poder, derrama esa gloria, Padre. Eso, tu palabra que fluya, tu palabra, Señor, que renueve nuestros corazones. Oh, tu palabra, Señor, al que nos alcance, Señor, como el maná de todos los días que le dabas a tu pueblo. Oh, Señor Jesús. Oh, Padre poderoso, Señor Jesús, reconocemos tu poder, reconocemos que no podemos hacer nada si que tú nos ayudas, no podemos pasar al otro lado si que tú no estás con nosotros, no podemos decir o hacer cualquier cosa porque tú estarás en nuestros proyectos, tú estarás en nuestras dificultades, tú estarás en nuestras alegrías, Padre, porque tú serás el Dios de nuestra niñez, el Dios de nuestra juventud, el Dios de nuestra adultez, y Él es ese Dios que nos llevará a la vida eterna, Señor, porque nos gozaremos de gloria en gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo, por este tiempo maravilloso que estamos delante de ti. Amén. Amén, Flor de Lis. Amén.